Buenos días tengan todos mis queridos amigos, hermanos, que el Señor me les bendiga en este día maravilloso. Que la paz de Dios esté siempre sobre ustedes y que cada día pues nos bendiga y nos guarde en todo momento. Dios me les bendiga. El tema que vamos a tratar hoy se titula el perdón. El perdón. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Efesios 4, 31 y 32. Allí podemos leer bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice allí en el libro de Efesios 4, 31 y 32, versículo 4, capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos amigos, allí podemos preguntar, o puedo preguntar, ¿qué es para usted el perdón? Es un concepto, ¿verdad?, en el cual pues muchas personas quizás saben qué es el perdón. Y les voy a dar un breve concepto sobre el perdón. Dice que el perdón es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencor. Ese es el perdón. La falta del perdón nos lleva al fracaso. Pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz, una vida llena de rabia, de odio, de amargura. No hay tranquilidad en su mente y en su corazón. Siempre está llena de amargura, siempre anda pues molesta. Y esto es lo que causa pues esa parte allí cuando no tenemos perdón no tenemos tranquilidad con nosotros mismos. Y entonces es necesario que cada uno pues de nosotros aprenda a perdonar. Muchas veces cuando nos llega este momento de que nos digan, tú tienes que perdonar, viene a nuestras mentes aquello pues que nos han enseñado nuestros antepasados, nuestra familia, nuestros padres, nos han llenado a nosotros de esto, de que nosotros pues seamos duros de corazón. Pero déjame decirte, mi querido amigo y hermano, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, allí comenzamos a vivir una vida nueva, una vida en la cual nos ayuda y nos enseña a perdonar. ¿Por qué nos enseña a perdonar? Porque como dice allí, pues nosotros fuimos perdonados por Dios. Dios nos perdonó nuestros pecados, y así como Dios nos perdona a nosotros también tenemos que perdonar. Entonces muchas veces pues somos hipócritas, si puedo llamarlo de esta manera. Somos hipócritas porque muchas veces desde pequeños nos han enseñado el Padre Nuestro, que eso es lo principal pues, que nos han enseñado nuestros padres. Y una de las cosas pues que allí el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros, hagas tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa palabra allí la decimos hipócritamente, la nombramos, pero si hacemos una encuesta y preguntamos, quizás tú no has perdonado a tu prójimo, a tu familia, a tu esposo, a tu hermano, por algo que te hizo, por algo que pasó.
Entonces muchas veces lo decimos de labio. El Señor dice en su palabra que mi pueblo me ama, pero de labio y no de corazón. Debemos de ponernos a cuenta con el Señor para que Él limpie nuestro corazón y nos enseñe a perdonar. Entonces, dice allí en el versículo que leímos anteriormente, dice: quítense de vosotros toda amargura. Pero para que nosotros se nos quite esa amargura, debemos primeramente de conocer a Dios. De conocer a Dios, que es el que limpia todo nuestro ser. Quita toda esa amargura, esos resentimientos que nosotros traemos del pasado. Nos hace una nueva criatura. Pero solo no lo vamos a hacer. Siempre vamos a vivir amargados. Vamos a vivir frustrados de lo que nos ha pasado. Y cada día se llena de amargura. Porque siempre suceden cosas. El enemigo te quiere tener allí bajo amargura. Y enojo. El enojo. La persona que vive enojada, que vive peleada con sus vecinos, con sus amigos y con todas las personas. Estas personas no viven tranquilas. Quítese de ti toda ira, toda rabia. Tiene que quitarse de ti eso para que tú vivas una vida en paz, en tranquilidad. Toda gritería y toda maledicencia. Esas personas, esos hogares donde se escuchan aquellas griterías con ofensas, con palabras feas, con maldiciones. Y las palabras, pues las maldiciones que están allí, pues el enemigo vive metido en tu hogar. Debes sacarlo de tu hogar. Debes quitar al enemigo y poner a Dios en tu lugar, en su lugar. Porque Dios tiene que estar allí. Y toda malicia, porque todas estas cosas conllevan a que tú tengas malicia. El enemigo siempre va a sembrar en ti malicia. Que tú tengas malicia contra todas las personas, que todas las personas para ti son iguales, que nadie es perfecto. Sí sabemos que nadie es perfecto, solamente el perfecto es el Padre, el Creador. Pero Él nos ayuda a nosotros a quitar todo esto, para ir renaciendo, para ir teniendo una vida nueva con Él, para ir quitando todo eso. Y en el momento que nos llegue eso, de una vez nos acordamos que Cristo está en nuestro corazón. Y es una de las maneras de nosotros ir sacando todo este tipo. Entonces dice, antes ser benigno, ser una persona buena con otras, ser una persona amable. ¿Por qué? Porque la amabilidad con las personas que te hacen daño, esas personas ven el cambio en ti. Y allí donde viene esa transformación. Ser misericordioso. La misericordia debe estar en ti. Ayudar a esas personas que te hacen daño, ayudarlos. Perdonando unos a otros. Nosotros debemos de poner en funcionamiento ese perdón. Una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, no debemos de tener enemigos. No debemos de ser cristianos, pero también tener enemigos. Porque la palabra dice, o estás con Dios o estás con el enemigo. No pueden estar dos señores en tu vida. Por eso tú tienes que elegir. Pero en esta mañana te exhorto a que tú elijas por el bien, por tener a Cristo en tu corazón, perdonando a esas personas que te hicieron daño, esas personas que quizás tú pensabas en un momento que no lo ibas a perdonar. Sí lo puedes perdonar. Tú tienes un buen corazón, tú lo puedes perdonar y queda en paz y en tranquilidad contigo mismo. Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, con Cristo. Dios nos perdonó a nosotros primero. Por lo cual nosotros debemos aprender de Dios, de ir perdonando, de perdonar a todas esas personas que nos ofenden, que nos hacen daño. Entonces, allí podemos observar, en Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es necesario el perdón. Nosotros como cristianos no debemos de tener rencor, no debemos de tener enemigos. Quizás tenemos enemigos ocultos, quizás personas que le caemos mal, pero no es culpa tuya.
No es culpa tuya de que muchas personas tú tengas un enemigo oculto, pero si tú sabes que esa persona es enemigo por algo que sucedió, anda y pídele perdón. Como estaba allí observando, es más fácil, como dice una concursante a la Miss, donde dice que le preguntó allí el director que estaba allí dirigiendo el programa, que era más fácil, pedir perdón o pedir permiso. Y ella contestó que era más fácil pedir permiso. Que era más fácil pedir permiso. Sí, es verdad. Es más fácil pedir permiso, porque el perdón siempre hay que hacerlo de corazón. Muchas personas no tienen la valentía de pedir perdón. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú sientes que debes pedir perdón, aún que hayas sido tú ofendido, pero te nace en el corazón de ir a pedir perdón para quedar a cuenta. ¿Para quedar cuenta con qué? Con Cristo Jesús. A que Él vea que Él está dentro de ti. Porque Él nos perdonó a nosotros. Y nosotros fuimos los que le hicimos daño. Nosotros fuimos los que lo llevamos allí a la cruz del Calvario. Entonces cuando tú perdonas, tú tienes paz contigo mismo. Y disfruta con Dios pues esa vida de tranquilidad. Entonces quiero nombrarte en estos momentos 3 tipos de perdón. El primero, perdonarse a uno mismo. Nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos. Quizás hay muchas cosas que traemos del pasado. Quizás hay muchas cosas que quizás no nos deja seguir adelante. Queremos continuar, caminar, pero hay algo que nos ataja, que nos llena o que nos ha sacado completamente de nuestro corazón. Nos hemos sacado de nuestro corazón. Entonces tú tienes que quitarte todo eso. Todo eso, lo que te quita pues ese lugar de tranquilidad, de paz. Entonces hay situaciones que producen una desilusión en nosotros mismos. Hay situaciones, sí. Quizás, como digo, muchas veces nosotros mismos nos consideramos que no valemos nada por las cosas, pero déjame decirte que en 2 Corintios 5:17 que si de modo si alguna persona recibe a Cristo en su corazón, es una nueva criatura. Ya esas cosas viejas pasaron y tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús, por lo cual tú tienes que olvidarte de esto. Entonces debes de olvidar todo eso que quedó en el pasado, porque tú eres una nueva criatura, una nueva persona. Y el otro aspecto es perdonar a otros. Perdonar a otros. Sí, a veces en nuestra capacidad de personas, de ser humano, de hombre, muchas veces no queremos, decimos que no puedo hacerlo, pero déjame decirte que si todo lo pones en manos de Dios, Él te va a fortalecer para que tú vayas y pidas perdón. Muchas veces somos los ofendidos, somos los golpeados, pero debemos de quitar eso a un lado e ir a hacer la paz con aquella persona. Si esa persona no te perdona, pues no importa, pero ya tú contigo mismo vas a estar en paz. Es necesario pedir perdón, es necesario que cada uno, pues muchas veces vemos hoy en día como hay padres que son enemigos de sus hijos, como hijos son enemigos de sus padres, como hijas son enemigas de sus madres, como las madres son enemigas de sus hijos, de sus hijas, y así sucesivamente. Entonces debe existir el perdón, el perdón, aunque no estemos de acuerdo con lo que nuestros padres nos digan, aunque no estemos de acuerdo con lo que ellos opinen o digan, debemos de no tomar algo en contra de nuestros padres. Debemos de aceptar. Entonces allí podemos ver, ¿verdad? Como dice, las ofensas de nuestros semejantes duelen, mucho más cuando se trata de personas más cercanas. Pero saber perdonar nos llevará a la liberación de algo que nos esclaviza. Sí, nos esclaviza. ¿Por qué? Porque ese es un pecado. Es un pecado. Cuando tú no perdonas, tú llevas un pecado encima. Debes perdonar. Eso nos esclaviza.
Dice, el perdón a nuestros semejantes nos ayudará a conseguir el perdón de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros debemos de saber de que cuando tú perdonas a tu prójimo, a tu hermano, tú vas a estar en paz con el Señor. Entonces, cuando perdonamos, no solo se libera a la persona, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Cuando nosotros perdonamos, sentimos un alivio, sentimos una descarga, porque esa es una carga que tú llevas cuando no perdonas, cuando sientes que tienes enemigos. Y podemos observar, pues, el número 3, que es el perdón de Dios. Ese es el más importante, el perdón de Dios. Tú tienes que buscar el perdón de Dios, porque es necesario primeramente que Dios te perdone, y Él es el que limpia de todo pecado. Él es el que te va a ayudar a seguir adelante. Y dice en primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él te va a perdonar tu pecado y te va a alejar y te va a limpiar de toda maldad, porque Él va a quitar toda esa maldad que venía en ti, que traía en ti. Él la va a quitar y te va a hacer una nueva criatura, y las personas van a ver cómo tú has sido transformado por medio de Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Jesús, el Señor Jesús pedía perdón a pesar de que Él era el que había sido golpeado. Había sido crucificado por culpa nuestra, que fuimos los que cometimos ese pecado. Y pues Él allí intercedió por ti y por mí. Entonces es necesario que tú perdones. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor mandó a su Hijo para recibir ese perdón de parte de su Padre, de Dios. Entonces debemos de ponernos a cuenta con el perdón. Debemos perdonar para que seamos perdonados. El perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. Si tú no perdonas, tú no puedes pertenecer al pueblo de Dios, porque primero tienes que perdonar para que Dios te perdone a ti. Entonces, ponte a cuenta con el Señor. Te voy a hacer unas recomendaciones. Allí te voy a dar 5 pasos para perdonar. 5 pasos que son efectivos. Y el primero que tú debes hacer es toma la decisión de perdonar con todo tu corazón. Perdona a tu prójimo, a tu hermano y a todo el que tenga que perdonar de corazón. Que no quede ninguna raíz de amargura allí. Que tú saques todo eso. Y verás cómo vas a estar tranquilo. Vas a estar allí descargado. Y vas a tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia. Otro de los pasos para perdonar es: haga una lista de las personas que les han herido durante toda su vida y perdónenlo. Si te acuerdas de alguien que te ha marcado, hazlo una lista, recuérdalo, ora por él y perdónalo. Perdónalo. Y Dios va a ver esa humildad en ti. Y esa persona va a llegar a ti a pedirte perdón también. Y otro de los pasos es: arrepiéntete por guardar esta falta de perdón. Arrepiéntete. Debes arrepentirte de haber guardado eso allí en tu corazón que no te dejaba avanzar. Una vez que tú hagas eso, vas a avanzar, vas a andar tranquilamente. Dice otro de los pasos: exprese su perdón en forma verbal. Quizás pues muchas personas dirán: no, yo hablé con Dios y yo lo hice en mis oraciones. Pero es necesario expresarlo, es necesario decirlo, es necesario buscar a esa persona y decirle: te perdono. Esa persona va a decir: pero ¿cómo me vas a perdonar si yo fui el que te hice eso? Sí, pero yo quiero perdonarte porque también yo sentí algo contra ti, ahora yo te perdono. Y Dios me va a perdonar a mí por haber sentido eso. Y tú pues, quizás esa persona que te tenía algo allí también te va a pedir perdón. Y otro de los últimos pues
Dice, renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Debes renunciar a todo esto. Debes renunciar a todo esto para que tu corazón quede libre, tranquilo. Un corazón sincero y un corazón pues en el cual pues, el Señor se va a agradar. Porque el Señor quiere que nosotros pues estemos limpios de corazón y podamos seguir adelante, perdonando a todas esas personas que nos ofenden. No es fácil, como dice que el reino de los cielos será arrebatado por los valientes. Sí, esto es de valiente, ser cristiano es de valiente, porque nos humillamos, pero tenemos una recompensa que es en el cielo. En esta mañana, si este mensaje lo has recibido en tu corazón y sé que ha sido un mensaje edificador para tu vida, te pido pues en esta mañana, y si tú lo recibiste de corazón y quieres perdonar, te invito a que tú hagas esta oración y aceptes primeramente a Cristo en tu corazón, porque sin Cristo no lo vas a poder lograr. Te invito pues a esta mañana a que tú hagas esta oración y digas: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón, mi Señor, y te pido, mi Dios, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que no sea borrado jamás. Te lo pido, mi Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, y en Él te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Si hiciste esta oración, sé que el Señor te va a ayudar a perdonar, a buscar a esa persona con quien has tenido algún problema, o quizás pues ha tenido un problema contigo, pero sé que tú, el Señor te va a dar esa fuerza, esa fortaleza de ir a ponerte a cuenta con aquellas personas y quedar libre. Que el Señor te bendiga en este día maravilloso, y seguiremos, pues sígueme por este canal y seguirás recibiendo estos preciosos mensajes de parte de Dios. Dios te bendiga.